Mucha gente ha oído hablar de Lilith, pero pocos saben con exactitud de dónde proviene esta historia. Tuvo Adán realmente dos esposas, una llamada Lilith y otra llamada Eva. La cuestión estimula la imaginación y da pie a diversas interpretaciones, algunas fundamentadas en la Biblia, otras en tradiciones judías tardías e incluso en la mitología babilónica. Al contemplar este enigma, nos percatamos de que suscita debates sobre la censura bíblica, el feminismo sagrado e incluso sobre cómo interpretamos los textos antiguos. En el relato bíblico tradicional, Eva aparece como la primera y única esposa de Adán, creada a partir de su costilla como auxilio. Sin embargo, en tradiciones posteriores, emerge Lilith, presentada por algunos como la verdadera primera esposa de Adán. Esta divergencia entre relatos oficiales e interpretaciones alternativas genera un terreno fértil para debates teológicos y culturales. La simple mención del nombre Lilith ya despierta curiosidad, especialmente en tiempos modernos, donde los símbolos feministas han cobrado tanta fuerza. El fascinio en torno a Lilith no reside únicamente en su posible existencia, sino en lo que representa. Para algunos, es una figura silenciada por el patriarcado opresor, una mujer que se habría rebelado contra la sumisión y por ello fue excluida de la narrativa bíblica. Para otros, Lilith no es más que un mito, una leyenda folclórica transmitida a través de midrashim y textos del Talmud. Esta dualidad entre mito y posible verdad histórica es precisamente lo que mantiene viva la discusión. Resulta interesante notar que, mientras la Biblia menciona claramente a Eva, el nombre de Lilith aparece una única vez en Isaías 34, versículo 14, y aún así, de manera poética, asociado a animales nocturnos. Esto lleva a muchas personas a cuestionar por qué se habla tanto de Lilith si el texto bíblico prácticamente la ignora. Esta duda abre paso a hipótesis sobre manuscritos del Mar Muerto, mitologías paralelas e incluso teorías conspirativas sobre censura bíblica. Cuando uno se topa con este tema por primera vez, la sensación puede ser la de que existe una verdad oculta. ¿Acaso la Biblia omitió detalles intencionadamente? O tal vez, con el tiempo, las tradiciones populares crearon historias para llenar lagunas. Este tipo de debate siempre nos impulsa a reflexionar sobre cómo se entrelazan la fe, la arqueología y la historia. Y aquí surge el desafío de discernir lo que es una interpretación feminista moderna de lo que realmente podría tener sus raíces en los textos antiguos. Con la llegada del siglo XX, la figura de Lilith dejó de ser una mera curiosidad en textos antiguos para erigirse en un auténtico ícono del feminismo moderno. Numerosas mujeres comenzaron a ver en ella a la primera rebelde de la historia, alguien que no consintió someterse a Adán. Esta resignificación propició que Lilith fuera percibida como un símbolo de empoderamiento, una réplica al patriarcado opresor y a las interpretaciones misóginas que han marcado siglos de tradición religiosa. A partir de la década de 1960, en pleno apogeo de la revolución cultural, los movimientos feministas emprendieron la tarea de rescatar personajes olvidados o tergiversados por la historia oficial. Fue en este contexto que Lilith cobró auge, apareciendo en libros, obras de arte e incluso en canciones como un referente de liberación. Para ciertas corrientes, ella encarnaba a la mujer libre, aquella que prefirió la soledad y el rechazo a vivir bajo las órdenes de Adán. En este punto, Lilith trascendió el estatus de mito para convertirse en un emblema cultural. Resulta fascinante observar, por contraste, cómo Eva continuó siendo utilizada como el arquetipo de la mujer sumisa, concebida a partir de la costilla de Adán. Mientras Eva era recordada como la que cayó, Lilith comenzó a ser ensalzada como la que resistió. Esta polaridad fortaleció la noción de una conspiración destinada a ocultar la historia de la verdadera primera esposa de Adán, alimentando la narrativa de censura bíblica y exclusión
del denominado feminismo sagrado. Algunas feministas también vincularon a Lilith con otras figuras femeninas consideradas marginales, como María Magdalena o incluso Astarté, a quien ciertos eruditos postulan como una diosa madre olvidada en la tradición israelita. La conexión con estos personajes robusteció la hipótesis de que la Biblia habría silenciado o demonizado a figuras femeninas de gran fortaleza para salvaguardar la hegemonía masculina. Y esta tesis, a pesar de sus inherentes contradicciones, ha resonado en numerosos debates contemporáneos. Por supuesto, junto a esta resignificación positiva también surgieron críticas. Para los estudiosos de la Biblia y la historia antigua, esta apropiación de Lilith por parte del feminismo moderno es más simbólica que fáctica. Después de todo, las fuentes más remotas la describen como un demonio femenino, asociado a la noche y a fuerzas malévolas. Esta disparidad entre la Lilith demoníaca de los Midrashim y la Lilith libertaria del siglo XXI evidencia cómo un mismo mito puede adquirir connotaciones radicalmente distintas a lo largo del tiempo. Hoy en día, Lilith se manifiesta en series de televisión, cómics e incluso en tatuajes, consolidando su presencia en el imaginario popular. Sin embargo, surge la pregunta: ¿estamos ante un rescate legítimo de una historia silenciada o simplemente frente a una reinvención moderna? Esta duda nos conduce, de manera natural, al siguiente punto: los relatos de la creación en el Génesis y cómo se utilizaron para sostener la idea de que Lilith habría sido la primera compañera de Adán. Quien lee con una perspectiva moderna puede fácilmente concluir que existe un conflicto, cuando en realidad podría tratarse simplemente de una forma de realzar la magnificencia de la creación del hombre y la mujer. El quid del asunto radica en que, a raíz de esta interpretación, muchos han vislumbrado resquicios para introducir la figura de Lilith como la primera esposa, a pesar de que el texto bíblico no lo asevera de manera explícita. Este debate nos incita a discernir entre lo que efectivamente está consignado y lo que emana de la especulación. Si Lilith solo se presenta como una conjetura, la Biblia persiste en destacar a Eva como la consorte de Adán. No obstante, los adalides de este mito insisten entre un relato y otro. Yace un intersticio para una narrativa extraviada, sepultada por el yugo opresor del patriarcado. Y es precisamente en esta dicotomía entre el texto sagrado y la tradición donde germina la interrogante en última instancia: ¿alude la Biblia verdaderamente a Lilith? Si escudriamos las escrituras de cabo a rabo, hallaremos el nombre de Lilith una única vez en Isaías 34, versículo 14. El contexto no se enmarca en el Génesis ni en la creación, sino en un juicio contra Edom. El profeta describe la tierra devastada, colmada de bestias salvajes y figuras simbólicas, como si ningún ser humano habitara ya en ella. Se trata de un pasaje de marcada carga de lirismo poético, y en su seno emerge la palabra que, en algunas versiones, se traduce como Lilith. Aquí se inicia la perplejidad. Algunas traducciones optan por bestias nocturnas, mientras que otras se inclinan por búho, sátiros o incluso unicornios. Esta disparidad evidencia la dificultad que los traductores enfrentaron para definir con exactitud el término. En hebreo, la palabra podría estar vinculada a Laila, cuyo significado es noche. Si esta fuera su génesis, Lilith sería meramente una alusión a algo nocturno, desprovista de identidad personal. Nada que ver con la primera esposa de Adán. Los manuscritos del Mar Muerto, desenterrados en Qumrán, acrecientan la duda. En ellos, la palabra aparece en plural, Liliot, sugiriendo más un tipo de criatura nocturna que una figura singular. Esto apunta a la eventualidad de que Isaías se refería a animales y no a un personaje específico.
Resulta fascinante advertir cómo una simple palabra ha dado pie a tan disímiles interpretaciones teológicas e incluso a mitos subsiguientes. Algunos eruditos postulan que la confusión se agudizó debido a que la tradición judía posterior adoptó este término y lo expandió en leyendas. De esta suerte, una alusión poética a seres de la noche derivó en una figura demoníaca femenina asociada con la rebeldía y la sensualidad. A partir de ahí, Lilith comenzó a ser concebida como un demonio femenino que merodeaba en la oscuridad, infundiendo temor y superstición. Al reflexionar sobre el asunto, resulta patente que la Biblia, en sí misma, no edifica relato alguno en torno a Lilith. No se la presenta como personaje del Génesis, tampoco se la designa como la primera esposa de Adán, ni mucho menos aparece en las narrativas de la creación. Lo máximo que se puede aseverar es que Isaías, en un registro figurado, aludió a criaturas nocturnas denominadas Lilith, y nada más que eso. Sin embargo, este detalle fue suficiente para alimentar siglos de controversias. A fin de cuentas, si el texto bíblico la cita, aunque sea de pasada, ¿acaso no subyacería una tradición más vasta? Esta interrogante dio pie al florecimiento de relatos extracanónicos, en los cuales Lilith cobró corporeidad como mito. Y es precisamente sobre estas tradiciones subsecuentes que debemos disertar en el siguiente punto. Si la Biblia apenas alude a Lilith, es fuera de ella que el personaje adquiere preeminencia. Las primeras tradiciones más estructuradas emergen siglos después, en textos judíos como el Talmud y algunos Midrashim, alrededor del año 520 de Cristo. En otras palabras, nos encontramos ante versiones tardías, sumamente distantes del contexto del Génesis. Fue en este crisol de debates e interpretaciones que Lilith comenzó a ser retratada como un demonio femenino, intrínsecamente vinculado a la noche y al peligro. La influencia de la mitología babilónica es inequívoca. En ella figuran seres denominados Lilú masculino y Lilitu femenino, descritos como espíritus nocturnos que acosaban a hombres y mujeres. Cuando los judíos experimentaron el exilio en Babilonia, es harto probable que elementos de esta tradición se hayan entremezclado con sus propias narrativas. De este modo, Lilith habría surgido como un eco de aquellos antiguos demonios, adaptada al imaginario judío ulterior. Las leyendas sobre Lilith son prolíficas y diversas. En algunas se la postula como la primera esposa de Adán, quien se negó a someterse y abandonó el Edén. En otras, irrumpe como una devoradora de infantes y una amenaza perenne para las gestantes. Existe también la versión en la que se disfraza de la reina de Saba para seducir a Salomón y extraviarlo de Yahvé. En otra más, se dice que fue amante de Adán tras la caída, engendrando únicamente demonios. Una de las versiones más singulares describe a Lilith como un ser ninfómano, una suerte de demonio obsesionado por las relaciones carnales que atormenta a los hombres durante la noche. Estas narrativas, que parecen incluso extraídas de relatos de terror, evidencian cómo el mito fue adquiriendo contornos cada vez más sombríos y fantaseados. Es arduo discernir una línea conductora entre todas ellas, dado que el material es contradictorio y ostensiblemente folclórico. El alfabeto de Ben Sira, cuya datación se sitúa entre los siglos VII y desde Cristo, constituye una de las fuentes que más profusamente desarrolla la noción de Lilith como la primera esposa de Adán. En él se narra que ella habría sido creada a la par de él, pero huyó al negarse a someterse. Se trata de un texto mitológico, no canónico, que terminó por permear el imaginario medieval y posteriormente trascendió hasta la cultura contemporánea. Este documento robusteció la imagen de Lilith como un arquetipo de rebeldía. Lo que observamos, por ende, es un cúmulo de tradiciones extracanónicas yuxtapuestas a lo largo de los siglos. Lilith
Dejó de ser una mera mención en Isaías para metamorfosearse en un personaje complejo, ora demoníaco, ora un emblema feminista. Empero, estas narrativas no emergieron en la era de Moisés o Adán, sino siglos después, amalgando mitología, temor e imaginación. Y esto abre la puerta a otro aspecto, las problemáticas inherentes a estas versiones. Al escudriñar las distintas historias sobre Lilith, el primer escollo manifiesto es la época de su gestación. Las interpretaciones más pormenorizadas solo ven la luz siglos después de la redacción de los textos bíblicos, en pleno apogeo de la Edad Media. Esto implica que nos enfrentamos a tradiciones tardías, forjadas en un contexto diametralmente opuesto a aquel en que el Génesis fue concebido. Por consiguiente, resulta imprudente considerar estas leyendas como parte integral del relato primigenio. Otro punto de fricción es la abrumadora profusión de contradicciones. En una de las versiones, Lilith es la esposa precursora de Adán, que huyó por su negativa al patriarcado. En otra, se la describe como una devoradora de infantes. Coexisten también el mito de la reina de Saba, la consorte de Adán e incluso el arquetipo del demonio ninfómano. Es como si cada tradición hubiese engendrado una Lilith disímil, tornando casi imposible discernir cuál sería la auténtica. Esta disparidad apunta más hacia el folclore que hacia la crónica histórica. Adicionalmente, existe una problemática de índole interpretativa moderna. Muchos recurren a estas leyendas como si fuesen atestiguaciones de censura bíblica, aseverando que la Iglesia habría extirpado la historia de Lilith para perpetuar la sumisión femenina. No obstante, si la intención hubiese sido erradicar figuras femeninas, ¿por qué Eva persistió en el relato del Génesis? Esta incoherencia evidencia cómo parte del discurso actual se asemeja más al sensacionalismo que a una indagación histórica rigurosa. El riesgo del anacronismo también ejerce un peso considerable. Interpretar textos del Talmud o del alfabeto de Ben Sira y proyectar sus concepciones sobre el Génesis implica obviar siglos de divergencia cultural y religiosa. Es como intentar explicar la Edad Media empleando categorías de la filosofía moderna, simplemente no encaja. Lo mismo ocurre cuando se intenta ver en Lilith una suerte de símbolo feminista sagrado dentro del mismo texto bíblico. Estas versiones también fueron profusamente explotadas por quienes buscaban narrativas alternativas para desafiar la tradición judeocristiana. En muchos casos, Lilith se utilizó como herramienta ideológica, más que como objeto de estudio histórico. Esto no merma el valor cultural del mito, pero evidencia que ha sido manipulado a lo largo de los siglos para servir a distintas agendas, ya sean religiosas, políticas o culturales. Finalmente, el hecho de que existan tantas Liliths distintas plantea la gran interrogante: ¿cuál es, entonces, la original? La respuesta más honesta es que no existe una única versión. Tenemos un cúmulo de leyendas gestadas en épocas dispares que fueron cobrando fuerza en el imaginario popular. Esta multiplicidad abre cauce a debates, pero también fortalece la necesidad de deslindar el mito y la tradición tardía del texto bíblico en sí. Mucha gente presume que el hecho de que Eva fuera creada después de Adán implicaría una posición inferior. Pero esta lectura es un clásico ejemplo de anacronismo, es decir, interpretar el texto antiguo con la mentalidad de hoy. En la narrativa bíblica, la creación de la mujer se presenta como el clímax del proceso creativo. Hasta ese momento, todo era bueno, pero cuando el hombre estaba solo, Dios declaró que no era bueno. Fue en ese instante que surgió la necesidad de una compañera. El texto de Génesis 2 indica que Eva fue formada a partir de la costilla de Adán. Este detalle posee mucho más simbolismo que una simple curiosidad anatómica. No fue de la cabeza para que fuera superior, ni de los pies para que fuera inferior, sino del costado, lo que denota igualdad.
La costilla simboliza cercanía, coparticipación y compañerismo. Esta interpretación subraya que Eva no era una sombra, sino una parte intrínseca de Adán. Otro punto medular es la palabra empleada para definir la función de la mujer Eser, traducida como ayudadora. En español, este término a menudo suena a alguien de posición inferior, casi como un asistente de poca monta. Pero en hebreo, Eser tiene un peso considerablemente mayor, se usa en múltiples ocasiones para referirse al propio Dios como el auxilio del huérfano y el protector de los menesterosos. Si el mismo término describe a Dios, no puede ser visto como algo peyorativo. Por ende, Eva emerge no como una subordinada, sino como una completitud. El hombre, en su soledad, era incompleto, y la creación de la mujer representó la culminación de la obra divina. En lugar de jerarquía, el texto subraya la colaboración. La creación de Eva fue el gran colofón del relato sobre la génesis del ser humano, tornando todo, finalmente, muy bueno. Esta perspectiva trastoca por completo la interpretación habitual, marcada por concepciones de un patriarcado opresor. Cabe recordar que en el contexto bíblico, la relación entre hombre y mujer no estaba destinada a ser de dominación, sino de unidad. Este mensaje es tan contundente que el texto concluye afirmando que ambos serían una sola carne. Esta expresión trasciende con creces la mera unión física, apunta a una comunión profunda, en la cual ninguno es superior o inferior al otro. La igualdad entre el hombre y la mujer es una clave que estuvo presente desde los albores, incluso antes de la caída. Al comprender a Eva bajo esta óptica, advertimos cómo contrasta con las versiones posteriores de Lilith. Mientras Lilith es representada como rebelde o demoníaca en mitos extracanónicos, Eva emerge como portadora de vida y esperanza. Esta divergencia sienta las bases para el siguiente punto, la promesa que emanaría de la descendencia de la mujer, inaugurando el hilo conductor de la salvación. Poco después de la caída, cuando todo parecía perdido, surge en Génesis 3, versículo 15, la primera promesa de esperanza. Dios anuncia que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aun cuando ésta hiriera su talón. Este detalle es fundamental, no sería el hombre en solitario, sino la mujer quien albergaría la simiente de la salvación. El texto ilustra que incluso en medio del juicio, Dios ya estaba trazando el sendero de la redención. Este versículo es considerado por numerosos eruditos como el protoevangelio, es decir, el anuncio primigenio del evangelio. Es como si una luz atravesara las tinieblas, presagiando que la victoria definitiva provendría de la descendencia de la mujer. Resulta irónico que en diversas culturas la mujer fuera percibida como frágil y sumisa, cuando aquí se erige como el canal de la esperanza. Este contraste aniquila cualquier interpretación misógina del relato bíblico. Cuando Adán escuchó la promesa, otorgó a su compañera el nombre de Eva, que significa la que da vida o portadora de vida. Hasta ese momento, ella solo era designada como mujer. El nuevo nombre no fue meramente una elección afectuosa, sino una declaración de fe. De ella provendría la continuidad de la humanidad y en el futuro el Mesías. Es un hito que revela la preeminencia conferida a la mujer desde el mismo umbral de la historia bíblica. Esta promesa también conecta a Eva con el hilo rojo que recorre toda la Biblia, la expectativa de un Salvador. De generación en generación, los israelitas aguardaron a aquel que pisotearía a la serpiente, venciendo el mal de una vez por todas. Cada nacimiento era visto con expectación, como si pudiera ser el cumplimiento de la palabra dada en el Edén. La descendencia de la mujer se convertiría en la gran señal de la fidelidad de Dios. Es interesante notar cómo, en contraste, las leyendas de Lilith hablan de demonios, destrucción y rebeldía, mientras que las versiones extracanónicas la colocan como amante de Adán o devoradora de niños.
la Biblia coloca a Eva como la portadora de la promesa de la vida. Este contraste muestra claramente la diferencia entre mito y revelación. Uno habla de oscuridad, el otro apunta a la esperanza que vendría en Cristo. A fin de cuentas, la historia no termina con la caída, sino con la promesa. La mujer, a menudo disminuida por el patriarcado opresor y por lecturas distorsionadas, es precisamente aquella que Dios elige como instrumento de la redención. Esta elección no es un detalle, es el corazón de la narrativa. Y es eso lo que da sentido a toda la travesía bíblica, del Edén hasta el Mesías. La trayectoria que va del Edén hasta el Mesías nos muestra que incluso en medio de la caída, Dios ya preparaba el camino de la esperanza. Lilith puede haberse convertido en un símbolo cultural, pero Eva es el hito divino de la promesa. La elección de Dios rompe paradigmas, derriba lecturas distorsionadas y coloca a la mujer como pieza fundamental en la revelación de su plan. Y ahora queda la reflexión, cómo esta promesa continúa resonando en tu vida hoy. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con otras personas, deja tu comentario y no olvides suscribirte para seguir acompañando contenidos que iluminan la palabra. Después de todo, cada paso que damos hacia el conocimiento bíblico es también un paso hacia la verdad que libera.